porque Atanasio fue condenado y depuesto en el sínodo de Tiro en el 335. En el 341 es rehabilitado por Roma, pero el Oriente durante mucho tiempo no aceptará esa rehabilitación. Luego la aceptó. La idea era: ¿un sínodo romano tiene el derecho de anular las decisiones de un sínodo oriental? Evidentemente en Occidente sí. En Oriente ya empezaba a diversificarse la visión de las prerrogativas de Roma. Se percibe ya que la unidad del Imperio Romano va cediendo a las diferencias culturales subyacentes. Esa deriva afectará más tarde a la unidad de la Iglesia. El Imperio Romano puso una uniformidad genérica. Rutilio Namaciano, en el siglo IV después de Cristo, admira la labor de Roma en este sentido. Hiciste de 1000 pueblos diferentes uno mismo. Les diste una misma ley y una misma lengua, ¿de acuerdo? Pero debajo estaba pues todas las realidades sociales diferentes. Oriente tenía siempre sus diferentes costumbres, ¿no? Con su griego, digamos, con unas estructuras más acostumbradas a una monarquía de peso. Los dos ámbitos del imperio se distanciarán progresivamente. En el año 330, Constantinopla será la nueva capital y el centro del poder se traslada a Oriente. A los ojos de muchos, supone una mengua de la autoridad de Roma. Vemos en el siglo IV que San Atanasio el Grande recibe el apoyo de Roma. Algunos otros padres de la Iglesia que tuvieron problemas con el arrianismo en el Oriente recibieron igualmente apoyo de Roma. Eso ocurría en el siglo IV. Eso funcionó así también en el siglo V. Pero ya en el siglo VI se puede percibir un distanciamiento. El apoyo del Papa no impedirá que Atanasio sea condenado otras 4 veces por otros tantos emperadores. Pasará 17 años en el exilio. Atanasio no se doblega. Como buen pastor, no dejará de cuidar su rebaño, aunque sea por correspondencia. Los habitantes de Alejandría perseveran fieles a su obispo y piden a los emperadores su indulto. En el año 366, el emperador Valente, temiendo una revuelta, le rehabilita definitivamente. Sin embargo, a pesar de su actividad incansable y sus escritos, la herejía arriana seguía viva en el momento de su muerte. En el maravilloso ábside de la Basílica Vaticana, Bernini colocó la estatua de San Atanasio junto a las de los otros grandes doctores que rodean la cátedra de San Pedro: San Agustín, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo. En vida, Atanasio se ganó el título de padre de la ortodoxia. Tras su muerte, será declarado confesor y doctor. Según el Papa Benedicto XVI, la idea fundamental de San Atanasio era que Dios es accesible, y a través de nuestra comunión con Cristo, nosotros podemos unirnos realmente a Dios. Él se ha hecho realmente Dios con nosotros. La labor de Atanasio será completada por los padres capadocios. Se llaman así porque vivieron en la pintoresca región de Capadocia, en la actual Turquía. Destaca entre ellos San Basilio de Cesarea, adalid de la ortodoxia nicena a la muerte de San Atanasio. También brillaron allí su hermano Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno. Ante el empuje pastoral y teológico de estos obispos, el arrianismo irá desapareciendo en Oriente. La aventura arriana en Oriente, que es donde tenía peso y fuerza, acabó gracias en gran parte a la acción de estos 3 padres, que a veces se llaman neonicenos también, porque consiguieron que toda la teología de Nicea fuera bien aceptada. Un hecho memorable va a cambiar el panorama político y religioso. En el año 379 sube al trono el emperador Teodosio. Promulga el mismo año un edicto amenazando con castigar severamente a los arrianos. Cerró sus iglesias en Constantinopla y en el año 381 convocó allí el segundo concilio ecuménico. Los obispos confirmaron solemnemente el símbolo de Nicea. Era el ocaso definitivo del arrianismo en Oriente. Esa herejía iba a perdurar, sin embargo, entre algunos pueblos bárbaros en Occidente. Quedó un residuo de arrianismo
perdido en un sitio y en otro, en muchos casos como una señal en pueblos que se habían convertido al cristianismo por parte de misioneros arrianos, como es el caso de los visigodos. Pero ya era un fenómeno residual, un fenómeno de otro nivel. El mismo arrianismo estaba un poco aguado y acabaron, al final, como es sabido, convirtiéndose al catolicismo. En su época, el arrianismo abrió el camino a las llamadas disputas cristológicas. Esas controversias pondrán en duda la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo. A la pregunta de cómo podía ser Cristo a la vez Dios y hombre, algunas escuelas teológicas dieron respuestas erróneas. En Alejandría se acentuó excesivamente la divinidad de Cristo. La naturaleza divina absorbería la humanidad. Habría una unión interna, una mezcla de las dos naturalezas. La escuela de Antioquía, en el extremo opuesto, exageró la perfecta humanidad del Salvador. Para ellos, el Verbo Divino había habitado en el hombre Jesús, como en una túnica o en un templo. La unión de las dos naturalezas habría sido accidental y externa. Nestorio, un teólogo de Antioquía, envenenó la disputa acabando por negar la maternidad divina de la Virgen María. Si la naturaleza humana es solo el receptáculo de la divinidad, aducía, la Virgen no puede ser la Madre de Dios, sino Madre del hombre Cristo. El pueblo fiel sintió herida su sensibilidad al ver a su madre privada de su título más honroso, y la controversia saltó a la calle. El obispo de Alejandría, San Cirilo, denunció la doctrina nestoriana. En cambio, el obispo Juan de Antioquía se alineó con Nestorio, y ambas partes solicitaron el apoyo de Roma. El Papa Celestino I confirmó la postura ortodoxa de Cirilo y le comisionó para obtener la retractación de Nestorio. Este se negó y apeló al emperador Teodosio II en busca de protección. Este convocó a todos los obispos para celebrar un concilio general en Éfeso. Muchos de los que habían sido educados en la antigua filosofía helénica se negaban a reconocer que una mujer pudiera tener el papel decisivo que la Virgen María ha tenido. Y lo que el concilio de Éfeso y la doctrina posterior viene poco a poco a desarrollar, y aquí se adelantan los orientales a los occidentales, también hay que tenerlo en cuenta, es que realmente la criatura más excelsa que Dios ha hecho no es un varón, es una mujer, porque Cristo no es una criatura. Ahí es donde está todo el problema, la batalla con el monofisismo y con el nestorianismo, que querían de alguna manera defender que Cristo era una criatura, bien porque había recibido los dones divinos en el momento del bautismo, o bien porque no había en él dos naturalezas, sino una sola naturaleza. El concilio de Éfeso ratificó la unicidad de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Es una única persona con sus dos naturalezas inseparables, divina y humana. Su naturaleza divina no se modificó al hacerse hombre. Sus dos naturalezas no están mezcladas ni combinadas. Están separadas, pero forman una unidad en la persona de Jesús. Es la llamada unión hipostática. El concilio condenó el nestorianismo y fue respaldado por el poder imperial. Los nestorianos tuvieron que aceptar la doctrina oficial o marcharse del imperio, que es lo que hicieron muchos de ellos, y fundaron un patriarcado en Mesopotamia. No quedaron nestorianos dentro del imperio, como habían quedado arrianos durante tantos años. Pero en cambio fuera del Imperio Romano sí quedaron, y hicieron un gran proselitismo hacia Oriente. Después, con el paso de los siglos, parte de ellos regresaron al redil de la gran Iglesia.
En su empeño por defender la divinidad de Jesús, algunos teólogos de Alejandría radicalizaron su postura y originaron otra herejía, el monofisismo. Negaba la naturaleza humana de Cristo. El monofisismo fue condenado en el Concilio de Calcedonia, convocado y dirigido por el Papa San León Magno. Fue el más concurrido de la antigüedad, participando en él cerca de 360 obispos. El propio León Magno redactó la profesión de fe de la doble naturaleza de Cristo. Fue aprobada casi por unanimidad. La condena del monofisismo fue mal interpretada por el pueblo cristiano de Alejandría, que la tomó como un ataque directo contra su iglesia y sus tradiciones más venerables. Se resintió hasta su fidelidad al imperio. Se propagó así un humor antibizantino y separatista. Así, desde mediados del siglo VI coexistieron dos patriarcados de Alejandría, uno fiel al imperio y a la ortodoxia y otro monofisita. ¿Cuál fue el fin del monofisismo? No desapareció del imperio, se quedó dentro. Se incrustó en dos grandes zonas muy pobladas de cristianos, como eran Egipto y Siria, y allí persistió hasta que estos territorios fueron conquistados por los árabes. La invasión árabe fue favorecida por los propios monofisitas, que llegaron a imaginarse que los musulmanes serían sus liberadores. Se comprende pues el interés político de los emperadores bizantinos por promover fórmulas ambiguas de la fe. Querían complacer a los monofisitas sin desdecirse del símbolo de Calcedonia. Estas tentativas de expresar con tibieza el credo eran un peligro. El Papa Agatón lo afrontó con coraje. En el año 680 promovió el Tercer Concilio de Constantinopla. En una epístola dogmática, los padres conciliares ratificaron por gran mayoría las dos naturalezas de Cristo, sin dar lugar a componendas. Se cerraba así la última cuestión cristológica, después de 3 siglos de controversias. ¿Lograron las herejías debilitar la fe? Por el contrario, de la crisis salió fortalecida la Iglesia. Estimuló el estudio. Fue acicate para formular el dogma cristiano con mayor precisión y profundidad. Las mentes más sobresalientes de su tiempo pusieron al servicio de la Iglesia su inteligencia y su piedad para hacer más asequibles al hombre los misterios de la revelación.